Siempre es grato volver a Lovecraft, siempre aparecen nuevas cosas, siempre se pueden generar meditaciones al respecto sobre su vida, tanto como su obra. Yo desde el año 1990, cuando estaba ya en el Liceo Las Tarrias, ya en Providence, en Providencia, Santiago de Chile, ya percibí que había algo más que mera literatura. Yo en ese momento, por ejemplo, no era gran lector de ficción. Lo que leía generalmente era filosofía, me gustaba mucho la línea de Schopenhauer, de Nietzsche. Y por otro lado, lo que dice relación con las culturas antiguas. Siempre he amado el mundo antiguo, la pervivencia también de ciertas historias, misterios en relación a ellos. Pero la literatura propiamente tal, la literatura de ficción, era algo no muy buscado. Había leído algo de Edgar Allan Poe que sí me parecía interesante, pero era todavía para mí mera ficción. Sin embargo, cuando empecé a leer a Lovecraft sentí que había un contenido que nos llevaba a otros mundos, que nos conduce a otros mundos. Y eso me pareció como altamente interesante, altamente significativo también de su forma de ver el mundo, de ver el cosmos, más que nada como un caos, donde estamos sujetos continuamente ante la amenaza de ciertas presencias extraterrestres fuera de este planeta, que muchas de ellas están atrapadas acá, a través de ciertos sellos mágicos y que esperan el momento de ser liberadas. Todo esto me parecía como muy diferente, la verdad, y me sigue pareciendo muy distinto en general a lo que es la ficción de horror. Salvo autores que después fui conociendo como Arthur Machen, este tremendo escritor galés, el célebre autor de El gran dios Pan, El terror, y una serie de relatos bastante interesantes, como de algunos ensayos, algunos textos autobiográficos incluso, y también Algernon Blackwood y uno que otro autor, como William Hodgson posiblemente, y Robert Chambers, sin duda. Sentía que la literatura de ficción en el fondo no era más que una construcción de la imaginación, más o menos entretenida dependiendo del autor. Así lo veía. Pero con Lovecraft y estos autores que les mencioné, percibí que habían otras dimensiones, que habían entradas a otros lugares, que habían verdaderos portales para, para uno si sabía entenderlos. Y como lo mío siempre ha estado vinculado al mundo espiritual, al mundo esotérico, por un tema de familia, pero también por un tema de mi propia inquietud, percibí justamente en Lovecraft que había más cosas más profundas, que no solamente era buena literatura o una literatura de horror y punto. Había mucha convergencia con el esoterismo. Bueno, y Lovecraft así me lo demostró, por ejemplo, con esta idea del Necronomicon. En otros videos ya he hablado acerca de este libro y he hablado bastante sobre Lovecraft, pero voy a seguir haciéndolo, así que espero no les moleste. Lo voy a hacer toda la vida, yo creo, porque en el fondo es un autor que me ha marcado. Y respecto a este texto, quiero compartir algo muy interesante, que es acerca del origen del Necronomicon. Lovecraft crea una especie de historia del Necronomicon en algún momento, donde nos habla de Abdul al-Hazred, nos habla de que fue devorado por unos espíritus a plena luz del día y a plena vista de mucha gente. Señala, claro, que el origen se vincularía como a este loco árabe, ¿cierto? Abdul al-Hazred. Y ya he dicho que, bueno, está mal creado el nombre, porque ya lo hemos dicho en otro video, pero brevemente no se puede conjugar de esa manera en árabe Abdul al-Hazred, porque al ya viene incluido en ul, entonces sería Ab-Hazred o Hazared. Entonces ahí hay como un error gramatical que comete Lovecraft. Pero bueno, eso sí que queda claro que en el fondo era de su imaginación. Quizá el nombre le sonaba, le gustaba Abdala, ¿ya? Y según algunos lo vinculó Hasred con una familia. Pero
eso es lo que tiene que ver en el fondo como con el aporte de su propia imaginación. Pero Lovecraft, sin embargo, llega a niveles más profundos en lo que podríamos decir en captar ciertas realidades. Su mente, como nos ocurre muchas veces, le va a dar una forma a ciertas situaciones, a ciertos objetos, a ciertas intuiciones o cierta información que podríamos decir en términos modernos canalizó. Lovecraft sin duda recibió una cantidad de información que cualquier orden esotérica mágica, especialmente como del sendero sombrío, sendero oscuro, se quisiera. No es por nada que muchos de ellos han tomado muchas cosas de Lovecraft, especialmente Kenneth Grant y los que han ido siguiendo como por ese camino. Y respecto del Necronomicon, entonces podemos distinguir dos cosas. Por un lado, lo que dice relación con la forma en que Lovecraft tomó cierta información que llegó de otro plano, de otra dimensión, y lo que es la información pura que le llegó. O sea, nosotros, por ejemplo, para percibir la realidad, lo vamos a hacer de una manera distinta a la que lo van a hacer nuestros semejantes. Siempre vamos a ver o vamos a fijar nuestra atención en algo diferente a lo que van a vislumbrar otros. Como también ciertas situaciones. Puede ser la misma situación, pero a algunas personas esa situación le va a generar rabia, a otras pena, a otras indiferencia. Entonces, Lovecraft, ¿qué hizo? Con toda esa información le dio una forma. ¿Y qué forma? La del horror. ¿Y por qué el horror? Porque él sí tenía temas psicológicos, por cierto. Sí tenía muchos miedos. Desde niño. Era un chico muy amedrentado, muy miedoso. Anteriormente eso quizás va cambiando, se va haciendo un poquito más sociable. Tuvo muchos amigos, especialmente epistolares. Lovecraft no fue como lo pintan casi, como una persona como fría, tan solitaria. Era de alguna manera solitario, pero igual mantenía vínculos de comunicación importantes, especialmente con otros escritores. Era también una persona muy generosa. Entonces, toda esa idea de Lovecraft casi como una persona como antisocial, no es 100% verdadera. Bueno, entonces Lovecraft percibió estos contenidos que le llegaban de una manera desde el horror. Posiblemente, si alguno de ustedes que no está dentro de la literatura de horror o no le gusta tanto el horror, hubiera recibido esta información, quizás hubiera creado una secta religiosa, quizás lo hubiera vinculado con teorías de la física moderna. Cada uno lo va a interpretar de la manera en la cual uno es un recipiente. Bueno, y acá viene algo muy interesante que quiero compartir con ustedes, que da una gran pista, en torno al origen del Necronomicon. Bueno, yo siempre he planteado que el Necronomicon existe. No estas ediciones que dicen Necronomicon, o por ejemplo, no sé, como que dijera esto, Necronomicon, o esto, bueno, estos son ensayos, pero estos son cuentos. Pero generalmente hay muchos libros que dicen el Necronomicon y aparece un grimorio. Bueno, generalmente esos no tienen mucho que ver con un original Necronomicon. Muchas veces son autores que tomaron cosas de Lovecraft, las llevaron al mundo sumerio, hicieron como ciertos vínculos, así un poco como lo hizo Kenneth Grant. A veces son buenos, a veces no tanto. Está el de Simon, hay otros Necronomicones, y todos pretenden ser el verdadero Necronomicon. Bueno, dejemos de lado toda esa literatura que la verdad es de un origen bien dudoso en cuanto a que sean Necronomicones reales. Son otros grimorios que han inventado autores modernos y que lo revisten como si fuera el de Abdul Hazred, por ejemplo. O son otros textos grimorios antiguos que aparecieron y les pusieron como título, porque era más llamativo, comercialmente más poderoso, Necronomicon. Dejemos de lado toda esa literatura que es muy amplia. Hay una gran cantidad de libros que se llaman Necronomicon y que pretenden ser el auténtico, el único Necronomicon. Bueno, dejemos de lado eso. Yo creo que el Necronomicon existe, no esos, ¿ya? Existe, pero en otra dimensión, que puede llegar a esta también. Va a depender de nosotros y nuestros propios trabajos de acercamiento mágico. Creo que estos dioses sí existen,
y le hemos ido dando fuerza. En el fondo, aunque Lovecraft lo hubiera mencionado, tantas veces se ha leído esa narrativa Lovecraftiana y tanta gente ha soñado con esos seres o lo ha dibujado o ha participado de esa creación Lovecraftiana, que finalmente terminan estando también en esta realidad. Ese es el poder de la literatura, de la buena literatura, imagínense. Pero creo en el fondo que el Necronomicon sí existe en el mundo de los sueños. Es en ese plano donde hay que ir a buscar las claves del Necronomicon. Es en ese plano donde nosotros vamos a trabajar de mejor manera. Corresponde la apertura a ese viaje, si a usted le gusta el tema de la cábala clifótica, sin duda que podría entrar por Gamaliel, por ese lado. Ese sería como el portal de entrada al Necronomicon. Y hay un autor, Robert M. Price, un reverendo protestante, que hizo varias revistas, fanzine Lovecraftiano, como la Cripta de Cthulhu, por ejemplo, un erudito en Lovecraftiana, así como S.T. Hochi, que da una gran pista al respecto de lo que sería el origen del Necronomicon. Que este es un dato no menor. Este dato nos puede ayudar mucho a la comprensión de lo que es el Necronomicon y de dónde viene el Necronomicon y cómo podemos acceder al Necronomicon. Bueno, ya lo insinué, ¿cierto?, con el tema de los sueños, pero leamos lo que nos señala Robert M. Price. Bueno, en este texto, ya llamado Necronomicon, que salió en Factoría de Ideas, fíjense que le ponen H.P. Lovecraft, solamente una cuestión publicitaria, porque acá hay muchos relatos y todos son de otros autores, ¿ya? Entonces no es que esté el Necronomicon de Lovecraft acá, pero bueno, son relatos de muchos autores modernos que hablan sobre el Necronomicon. Entonces debería decir otra cosa, de Robert M. Price y otros autores, o varios autores. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona a veces este tema de la publicidad. Y hay un prólogo de Robert M. Price en este texto, que es muy interesante, es muy valioso. Robert M. Price también hizo esta antología de la saga de Cthulhu y otros autores, ya que también se los recomiendo. Otras sagas muy interesantes y donde los prólogos son bastante sabrosos. Robert M. Price, que dice: permitidme explicar por qué el Necronomicon es un ejemplo magnífico de textualidad. En primer lugar, su mismo nombre es una maraña de significantes sobre el que debe imponer orden el lector que pretende encontrar, entre cursivas, encontrar lo que no se advierte a simple vista. Fíjense, qué interesante. Estamos hablando del tema de la textualidad, del nombre Necronomicon como maraña de significantes y que deben ser de alguna manera como ensamblados, acoplados, entendidos por el lector. Bueno, ya, eso es la información, pero la más importante es esta. Es muy significativo que el propio Lovecraft recibiese el título en un sueño. Eso es importantísimo. Que Lovecraft sabía que el título era Necronomicon, pero no lo que significaba. Tuvo que recurrir al diccionario y tratar de desentrañar el significado, admitiendo que la suya era una conjetura culta, pero nada más, como si el título le fuese ajeno, como si no se hubiese generado en su propia inteligencia. Esto es absolutamente correcto. No lo había hecho. Recibió el nombre en un sueño. Vino del abismo creativo, dice este autor, de la mente subconsciente o inconsciente, y apareció totalmente desarrollado ante Lovecraft. Todo de una pieza. Lovecraft se acercó a él como si fuera un artefacto, tal y como lo hacían los eruditos de sus historias cuando se encontraban con una reliquia de antiguas culturas extrahumanas. ¿Ya? Bueno, después continúa con otras ideas, pero esa parte, ¿cierto?, de este texto, el Necronomicon,
en Editorial Factoría Idea es sumamente valioso porque nos lleva al origen del Necronomicon. El origen del Necronomicon es un sueño. Lovecraft recibe esta información en el mundo onírico, recibe el nombre del Necronomicon en un mundo onírico. Y sin duda que también todo su panteón, todos estos dioses, todos estos demonios, también llegan por ese plano. Bueno, desde el esoterismo muchas cosas vinculadas a la literatura de Lovecraft se podrían entender. Posiblemente muchos de ustedes no compartan las visiones o algunas visiones del esoterismo, pero si ustedes estuvieran en ese mundo podrían comprender, por ejemplo, que todo esto tiene una realidad, que todo esto corresponde en el fondo a esta idea de que existen muchas dimensiones, de que no es difícil, o sea, es difícil, pero no es imposible, mejor dicho, no es imposible que nosotros viajemos a otros planos de realidad, como los seres de ese otro plano viajen a este mundo. O sea, en el fondo que haya un comercio. Lovecraft hizo ese comercio. Y sumamente interesante porque en el fondo él, desde su visión laica, atea, racionalista, cientificista, como él mismo se define, le haya llegado esta información. Y yo creo que por lo mismo, porque Lovecraft era un ser muy sensible, y que al ser de alguna manera el oponente más férreo de las doctrinas esotéricas, fue el mismo esoterismo que quiso mostrarle cosas. Y terminó siendo Lovecraft el mejor emisario del esoterismo que hemos tenido. Gracias a él podemos creer en que no hay, por ejemplo, que todas estas ideas, ¿cierto?, de la modernidad no tienen mayor sustento, que muchas ideas de las religiones oficiales tradicionales que gobernaron en Occidente son muy débiles y que en el fondo crean como un halo de seguridad para el ser humano frente a mayores fuerzas que están acechando. Lovecraft nos habló de los grimorios, de los textos mágicos, de los textos brujeriles, los textos de magia. Lovecraft nos habló de sociedades y organizaciones secretas, nos habló de esta mezcla entre seres humanos con animales, por ejemplo, se lo vemos, por ejemplo, en la obra sobre Innsmouth, muy especialmente. Entonces, nos habló de lugares sagrados, como por ejemplo la ciudad sin nombre, R'lyeh, Innsmouth, o sea, toda una geografía en el fondo vinculada como a ciertos cultos. La Antártida, por ejemplo, como el gran territorio donde están algunos de los antiguos, donde también están los Shoggoth. Entonces, fue alguien que nos acercó mucho a ciertas realidades espirituales que él siempre vistió con un ropaje de horror, porque era un escritor de horror, obviamente lo iba a ver desde ahí, pero que hizo un camino impresionante de avance para ciertas corrientes mágicas, donde él abrió portales también, sin duda, y donde él demostró ser el mejor difusor de aquello que desde su razón negaba. Entonces es un caso sumamente interesante. Como decimos, nadie sabe para quién trabaja. Lovecraft terminó trabajando para el ocultismo, para el esoterismo, para la magia, sin que él haya sido un cultor de trabajo mágico, sin que la haya respetado siquiera eso. Era un feroz enemigo de todas estas teorías, porque las consideraba supercherías acientíficas. ¿Ya? Bueno, espero que te haya gustado este video donde hemos compartido meditaciones en torno al origen del Necronomicon, mostrándolo no tanto desde su aspecto etimológico, histórico, literario propiamente tal, sino desde una especie de caudal que viene desde el mundo de los sueños, desde el plano onírico. Bueno, espero te suscribas a este canal, que participes también en las membresías por las cuales tú puedes acceder a gran cantidad de videos por una cantidad de dinero bastante baja. Te pido también que actives las campanitas, que compartas este video, que difundas también todo mi trabajo. Hay una tremenda cantidad de videos, más de 100 videos gratuitos disponibles para ustedes, donde hablo acerca de esoterismo, como también de literatura de horror cósmico. De hecho, hay un programa que tengo, si ustedes buscan, Insomnia, Sergio Fritz, donde hay una serie de capítulos en torno a autores de horror cósmico. Por supuesto Lovecraft, por supuesto Machen, Blackwood, por supuesto también Ligotti. ¿Ya?
Así que hay harto material para que ustedes participen y para que los revisen y descubran una serie de información que no es la que está normalmente en otros canales o que dan otros youtubers. Espero les parezca interesante y dale like por supuesto a este video y nos estamos viendo en un próximo en vivo.